Amigos, muy buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas Aquí noches a estamos todos. con ustedes, Alejandro y un servidor. Leí, no me acuerdo en dónde está esa lectura, que Jesús dice, si tú no estás haciendo nada, si estás distraído de la divina voluntad, ya te olvidaste, tú me diste el sí, yo voy a seguir trabajando y te voy a mandar mortificaciones para que regreses mientras no me des el no. Así es. Sí, y aclara y dice que cuando es por debilidad o cuando es por las cosas del mundo, en fin, todo lo que nos rodea, que Él suple, que no suple cuando es o por voluntad o por negligencia. O sea, ¿qué es negligencia? Es no le pongo atención. O sea, como que lo dejo a un lado y simplemente que corra y no me acuerdo. Y si no me acuerdo y no le pongo atención es que no me interesa. Ahí Jesús dice que Él no suple. Si no salimos, es que ese sí no fue un sí totalmente tomado con toda nuestra voluntad. Debemos atar nuestro sí al sí de Jesús. Y si este sí es realmente firme, lo que puede pasar es que se nos olvide. Pero nunca hemos hecho un acto en contra, en decir hoy no quiero vivir en la divina voluntad. Y entonces sí, Jesús suple, Él sigue actuando, sigue haciendo todo lo que deberíamos de haber hecho nosotros. Y cuando lo recordamos y nos volvemos a introducir, Él nos da lo que hizo solo, nos lo da como nuestro, ¿no? Dice Rosa, ¿se puede vivir divina voluntad sin pertenecer a un grupo? Pues aquí no hay, pero estoy leyendo los volúmenes de Cielo y rezo con las horas de la pasión. Yo diría que es la mejor manera de vivir la divina voluntad. O sea, los grupos no son grupos para vivir. No se trata de comunidades, no se trata de formar una asociación en que todos vayamos avanzando. Se trata de un grupo de lectura, pero si no hay, entonces podemos hacerlo solo, como lo está haciendo, ¿no? Lo importante en la divina voluntad es lo que Jesús nos dice, y eso está puesto en los escritos, y eso es a lo que tenemos acceso en cualquier lugar, y no importa si estamos o no estamos acompañados. Si existiera un grupo o se pueda ir juntando otras personas, lo único que serviría es como para tener un poco más de opiniones sobre alguna lectura, alguna interpretación, pero siempre, siempre, siempre la interpretación no será puesta a nivel de, o sea, no se le dará credibilidad a la interpretación de las personas, solamente cuando vaya acorde a lo que los escritos dicen. Así que está bien, no se apure, puede seguir así y puede lograr vivir en la divina voluntad, por supuesto que sí. Dice Andy, doctor, cuando una criatura hace su acto preventivo y enseguida reza como reza nuestro bendito Jesús, y en su divino querer jura en sus 3 obras y toma los actos y de la redención y santificación y pone su beso, sí te amo y se los ofrece a la suprema majestad en correspondencia de amor por todos y para darle la gloria, honor y satisfacción, ¿es correcto? Pues sí, está describiendo la actividad de la persona en la divina voluntad. O sea que en realidad no es una pregunta, sino quiere afirmar que lo que está haciendo está dentro de la divina voluntad, por supuesto. Siga adelante. Dice Andy, doctor, al girar en la obra de la santificación, ¿está bien el ponerse en el momento en que Jesús purifica a los apóstoles para hacerlos dignos de recibirlo cuando instituye la Sagrada Eucaristía y tomar todos los actos y las comuniones, incluso las de nuestra Madre y los apóstoles, y reparar por la comunión de Judas? Claro,
O sea, el ponernos en aquel momento Jesús está impartiendo, o sea, está haciendo aquel acto de ponerse en las especies, pero también debe estar dándoles a sus discípulos gracias suficientes para poderlo recibir. Sobre todo hay que recordar que Él se recibe primero, Él se comulga primero, para poder darles esa comunión de Él, dársela a los discípulos para que ellos puedan tener algo en que apoyarse para darle a Jesús, o sea, los mismos actos que Él está haciendo. Así que sí, es una buena práctica ponernos en ese momento, tomar todo lo que Jesús hizo y ponerlo en esa comunión. Jesús nos dice en algún escrito que para comulgar como Él quiere ser comulgado, debemos unirnos a su voluntad, a su humanidad y a su divinidad. Y tomar todo lo que hicieron los tres, la divinidad, su humanidad y la divina voluntad, y entregárselo en correspondencia, que es más o menos esto que usted nos dice. Dice Marjorie: buenas tardes, tengo apenas 2 meses de haber escuchado de la divina voluntad por medio de ustedes. Tengo muchas inquietudes, por lo que si me lo permiten iré haciendo las consultas poco a poco. Soy la señora que dijo sobre que había perdido 2 hijos ya grandes. A ellos les quitaron la vida, uno enfrente de mi casa y el otro a una distancia no muy lejana de mi casa. Gracias a que busqué a Dios, he logrado ir saliendo adelante. Mi pregunta es: ahora sé que puedo ofrecer mi sufrimiento por sus almas, pero no sé cómo hacerlo correctamente en la divina voluntad, y a los que asesinaron a uno de ellos también fueron asesinados. No sé si se salvaron o no, ya que eran personas que hacían cosas muy malas. Debo ofrecer por ellos aunque aún no me nazca, y si sí, ¿cómo lo hago? ¿Qué debo hacer cuando intento hablarle a alguien de que no está bien, lo que hace malo, y me responde groseramente y yo me molesto, pero aún así lo ofrezco a la divina voluntad, pero ya he sentido ese malestar? ¿Está mal hablarle a Jesús con ese enojo que me dio al recibir esa respuesta? Bueno, es interesante su pregunta. O sea, lo primero es, ¿podemos ofrecer el sufrimiento que tenemos por alguien, aunque haya muerto antes? Sí, podemos ofrecer el sufrimiento, no el nuestro, por favor, porque en la divina voluntad, el sufrimiento de nosotros, en ese sufrimiento se monta o se pone el sufrimiento de Jesús. Y entonces lo que estamos ofreciendo no es propiamente mi sufrimiento, sino todo lo que Jesús hizo durante toda su vida. O sea, un sufrimiento redentor. Así es, se lo puede aplicar a quien usted quiera. Aplicar ese sufrimiento por los malos, por los que ocasionaron esto, también. O sea, hay que recordar que Jesús nos deja el mandato de amar a nuestros enemigos. Y la mejor forma de amarlos es esta, o sea, ofreciendo el mismo sufrimiento que ellos nos hicieron sentir a nosotros, el daño que nos hicieron a nosotros, porque no es a nosotros en persona, sino es a Jesús, y Jesús me lo está compartiendo. Por lo tanto, yo tengo todos los actos que Jesús hizo con ese sufrimiento, los tengo en mi poder y los puedo aplicar a quien queramos. Pero recordemos que la divina voluntad es universal. La divina voluntad no hace particularidades. Por lo tanto, lo ofrezcamos o no lo ofrezcamos, ese acto se va a extender a todos. Pero si ponemos la intención, está perfecto, ¿no? A ver. Creo que eso fue todo, ¿no? O sea, realmente. Sí. Sí, dice que si le responden groseramente y ella está enojada, pero de todos modos pide que sí también vale. Sí, se está dando cuenta que está enojada. No, bueno, la parte humana cuesta trabajo, en realidad, el vencerla.
Pero si se da cuenta de que está enojada, se da cuenta de que quiere vivir en la divina voluntad y usted hace el esfuerzo de quitar aquel enojo y ponerlo en la divina voluntad, está perfecto. Está ofreciendo un acto de desapego y de pertenecer al más a la voluntad humana. Dice Pablo Elías. Afrodisíaco, hago la misma pregunta de Rosa, que nos decía que si no necesita estar en una comunidad. Dice, soy de Venezuela y las dos comunidades que aquí existen no están en buena relación con la iglesia. Incluso uno entra en desobediencia al obispo por estar en un grupo. Habría que ver qué tipo de desobediencia es el que tienen, ¿no? Una de las cosas que hemos tratado de extender es lo siguiente. La divina voluntad es algo que pertenece a la Iglesia Católica. O sea, no está fuera, está dentro de la Iglesia Católica. Es algo que debe salir prácticamente de la Iglesia. Así que el estar en consonancia con las enseñanzas y con las opiniones de los superiores, sobre todo de los obispos, pues es fundamental. Pero, si no se puede, o sea, si hay algún conflicto, alguna negativa de ellos por aceptar esto, hay que recordar que la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, nos autoriza a los fieles a leer, a hacer reuniones, a discutir espiritualidades, aunque sean revelaciones privadas, siempre y cuando nos sirvan para un aumento en nuestra fe y que nos conduzcan a este camino de acercamiento a Jesús. Así que, aunque en un momento dado hubiera una negativa de parte de alguna autoridad eclesiástica o del sacerdote, no sería un impedimento. Nos pueden impedir hacerlo dentro de una iglesia, las reuniones. Totalmente de acuerdo, o sea, eso es decisión del párroco o incluso del obispo. Pero nadie me puede prohibir juntarme en mi casa a leer y a meditar. ¿Por qué, si esto lo prohíben, yo pregunto, ¿y por qué no prohíben una reunión en donde se hacen lecturas, no sé, de la nueva era? O se hacen lecturas de cosas intrascendentes o incluso cosas contrarias a la religión. Así que no se apuren. No es imprescindible el estar en consonancia con la iglesia, en el sentido de que me acepten, ¿sí? Ahora, si estoy en desobediencia, habrá que ver qué tipo de obediencia me dieron. Si la obediencia que me dieron es no leas, eso no nos lo pueden mandar. Así que no hay problema. Si la obediencia que me dieron es no te juntes en la iglesia, eso me lo pueden mandar, pero no me pueden negar que yo me junte fuera de la iglesia. Jesús dice cosas muy interesantes sobre la obediencia. Nos han puesto a Luisa como un modelo de obediencia. Y hay una lectura en el libro 6 que es, a mi forma de ver, nos deja exactamente la enseñanza que Jesús nos quiere dar. Llega Jesús y le dice, Luisa, ¿por qué no me obligas a obedecer a aquellos que tienen autoridad sobre de mí? ¿Qué le está diciendo? Pues a todos los sacerdotes. Uh-huh. ¿Pero qué está haciendo Luisa? Desobedeciendo. ¿Por qué no me obligas a obedecer a quien tiene autoridad sobre de mí? Y entonces Jesús le dice, hombre, es que la razón es muy, muy obvia. Porque la obediencia al hombre está en discordancia con la obediencia a Dios. Y donde hay un conflicto entre obediencia del hombre y obediencia a Dios, por fuerza debe vencer la obediencia a Dios. Uh-huh. Eso está desde los Hechos de los Apóstoles, cuando apresan a Juan y a Pedro
recordarás que los fustigan, les dan latigazos y les prohíben la iglesia de aquel tiempo, les prohíbe el seguir predicando el nombre de Jesús. Y entonces Pedro les contesta y les dice, ustedes digan que es justo, obedecer al hombre o obedecer a Dios. Sí. Bueno, entonces, primer punto, ese. En otra ocasión Jesús dice, la obediencia nunca debe estar privada de inteligencia. Que cada quien lo interprete como guste. Dice Perla, buenas noches. Cuando una persona es injustamente acusada y la meten a la cárcel, aunque no viva en la divina voluntad, ¿Dios puede permitir la injusticia hacia esta persona para tomarlo como un alma víctima? Por supuesto, en esa injusticia, si él la pone, la acepta y la vive en la divina voluntad, se está poniendo toda la injusticia que se cometió contra Jesús. Y entonces todos los actos de Jesús, de su redención, que fue una injusticia total del hombre, se está repitiendo en esa injusticia que se está cometiendo por la ley, y esta persona que está sufriendo esto tendrá la enorme ganancia de semejanza con Jesús, de semejanza en los sufrimientos de Jesús y de participar y cooperar en los efectos que esos sufrimientos de Jesús tuvieron. Dice Sophie, buenas noches, doctor. Mi pregunta es, ¿cómo debo empezar a vivir en la divina voluntad? ¿Hay alguna regla, me imagino? Disposición, conocimiento, fe. Sería como el inicio de todo esto, ¿no? El conocimiento. La fe de que esto es verídico y de que esto es de Jesús. Y esa disposición, pero ¿disposición a qué? A renunciar a lo propio para dar entrada a lo divino. Creo que estos serían como los puntos clave. Dice Sandra, quisiera saber si lo que dice en la Biblia acerca de que lo que aten o desaten los apóstoles en la tierra, así quedará en el cielo, cuando la iglesia anula un matrimonio, así queda en el cielo. Se supone que sí. O sea, vamos a ponerlo así, si Jesús da esta libertad y la iglesia ahora hace una anulación de matrimonio, pues de alguna manera, Jesús tiene que aceptarlo. Aunque la voluntad de Jesús es que no sea así. Pero por el mandato es por lo que acepta. Esto es lo mismo que pasó en el Antiguo Testamento cuando Moisés da el permiso del libelo de repudio. Jesús les dice a los que le están preguntando si era lícito darle este libelo, Jesús dice que Moisés les autorizó aquello por la dureza de su corazón, pero que en el principio no era así. ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo es, no es lógico, no es lo que yo quiero, pero por determinadas circunstancias se aceptó y lo aceptó Moisés. Bueno, lo doy por bueno, pero no es válido el divorcio. No separe el hombre lo que Dios ha unido. Creo que es un mandato muy claro. Listo. Porque ella misma dice esto para saber si después de eso se puede vivir en la divina voluntad. De la separación, sí. De la supuesta anulación, sí. Lo que no podría seguir viviendo en la divina voluntad es de una nueva unión, porque eso para Jesús seguiría siendo un adulterio. Dice Gloria Luz, en María Valtorta se lee que nuestra madre al partir para el cielo estaba sola con Juan, y en el libro de la Reina del Cielo dice que los apóstoles le hacían corona. ¿Cómo interpretar esta diferencia? En la forma espiritual.
Recordemos que el libro de la Reina del Cielo, María lo está hablando todo desde la divina voluntad. Por lo tanto, en la divina voluntad, aunque los apóstoles no estaban presentes, el único era Juan, pero en la divina voluntad se los llevaba y los hacía presentes. Igual que María no estuvo en el huerto de los olivos en el sufrimiento de Jesús, pero Jesús recibió el alivio de María ahí. Luisa no estaba presente en el momento de este hecho, pero Luisa en la divina voluntad se puso ahí. Nosotros en la divina voluntad podemos situarnos en ese momento, aunque físicamente no estamos. Entonces no hay discordancia, ¿no? Dice Cecilia, buenas noches, agradezco mucho todas sus enseñanzas. ¿Podrían orientarme sobre si es coherente con la divina voluntad los ejercicios de Qigong? ¿De qué? Qigong. Creo que son algunos ejercicios como muy lentos, algo así. Lo he visto en alguna película, pero no sé si tengan alguna connotación espiritual de que... Los desconozco totalmente, Sí. Perdón por mi ignorancia, pero no tengo idea. Sí, yo no sé mucho. Lo único que le puedo decir es que todo lo relacionado con, sobre todo con cosas orientales, llevan una finalidad, y esa finalidad no es una finalidad que vaya hacia Cristo, que vaya orientada hacia Cristo. ¿Cómo sería el yoga? ¿Cómo sería todo lo que hay ahora de cosas modernas, ¿no? El Feng Shui, todo ese tipo. Sí, pues de ese tipo de cosas, como que mueven alguna energía. No sé bien, alguien me platicó una vez de eso. Pues sí, bueno. Porque se supone que son, creo que movimientos muy lentos que dan mucha energía. Alguna cosa y me platica. Dice Anita, una persona que solo escucha los programas y el único libro que ha leído es el de las horas de la pasión, ¿será posible que tenga actos divinos si no lee el libro del cielo? Ya que ella dice que siente a Dios con ella y en sus actividades dice que llama a Jesús a hacer en ella. Bueno, puede vivir, sí. Lo que va a ser muy difícil es que progrese en los efectos del acto. ¿Qué es lo que los libros nos van dando? El conocimiento de lo que el alma puede llegar a hacer cuando vive en la divina voluntad. Si el alma no sabe que puede situarse en el huerto de los olivos para consolar a Jesús, pues no lo va a hacer, por lo tanto no va a disfrutar de esa parte. Así que la lectura es necesaria, el conocimiento es necesario. Cada verdad que Jesús nos da lleva consigo los bienes que esa verdad contiene. Entonces es un ir enriqueciéndonos con dones, con gracias, con bienes divinos, con vida divina que aquella verdad contiene. Así que yo creo que debería de leer. Dice Edith, ¿los hermanos separados podrían vivir en la divina voluntad? Sí, nada más que el proceso tendría que ser primero que conocieran la divina voluntad, que conocieran el plan de Dios para poder para crear cuál es la finalidad que Dios se había trazado. Casi todos tenemos la idea, y sobre todo los hermanos separados, tenemos la idea de la salvación. Y nos hemos conformado con este punto de la salvación y de entrar al cielo. Es realidad, o sea, ese es uno de los logros de todo lo que Jesús hizo en este mundo. Pero ese logro, ¿cómo diríamos? Secundario, no es el primario. Nada más que en efecto de requisitos, el fin primario es establecer el reino de Cristo sobre la tierra. Pero para establecerlo se necesitaba que el Padre perdonara al hombre. Por lo tanto, lo primero que se lleva a cabo, o sea, como fin primario aparentemente, es la redención y el conseguir el perdón.
Pero el fin primario realmente es establecer el reino. Mientras esto no lo tengamos en la mente, mientras nuestros hermanos separados no tengan la conciencia de cuál es la finalidad de todo lo que Jesús vino a hacer a este mundo, prácticamente va a ser imposible que lleguen a vivir. Pero si se lograra que se interesaran en esto y se lograra que se adentraran en las verdades de la divina voluntad, tiene que haber una conversión, igual que en cualquiera. Y el católico tiene que convertirse. Convertirse en el sentido de cambiar su metodología para acercarse a Dios. El hermano separado tendrá que cambiar. El hermano separado tendrá que entender que las palabras de Jesús son verdad, que ellos nos dicen que nada más creen en la Biblia, pero, perdón, me disculpan, pero eso no es cierto. Porque en la Biblia, San Juan nos dice que Jesús dijo que el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tendrá vida eterna. Que el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. Jesús, cuando parte de este mundo, cuando ya es la ascensión, les deja el encargo a los apóstoles de confesión. Necesitan, perdonar los pecados, y se lo deja al hombre, esa ¿cómo diríamos? Esa gracia se la deja al hombre. Es muy cómodo confesarse con Dios, pero la voluntad de Dios fue que se lo confesáramos al ministro y que el ministro fuera el que nos administrara el perdón. En fin, hay varias cosas que necesitaría el hermano separado aceptar para después empezar a aceptar todo lo que es la divina voluntad. La Eucaristía fue dejada como medio para ir preparando al hombre para vivir para el reino de la divina voluntad. ¿Cómo puede prepararse alguien que no recibe la Eucaristía? Sí, pues hace falta conversión. Así es. Dice Johanita, en la divina voluntad se puede rehacer los hechos de toda la eternidad. La inquietud es qué pasa con aquellas almas que se condenan porque no quisieron aceptar a Dios en el último momento. La divina voluntad no los puede salvar con los hechos rehechos por ellos. No. El libre albedrío de la criatura es intocable. Ni toda la potencia divina puede transgredir el libre albedrío. Si la persona en el momento de morir se obstina en decirle no, es no. Sí, porque si se pudiera que uno lo salvara, pues también Jesús lo podría salvar. Así es. Judas estaría salvado. Uh-huh. Dice Anita, ¿cómo saber que los hijos ya están preparados para salir al mundo si se les está formando en la divina voluntad? Uy. Una pregunta muy tremenda y muy difícil de poder contestar. Si al hijo se le está preparando, se le está enseñando, bueno, el hijo tiene que ir poco a poco viviendo en el mundo. El hijo no puede separarse del mundo. O sea, esto que se entienda muy claro. En la oración de Jesús en la última cena al Padre, le está rogando por sus apóstoles y le dice, ellos están en el mundo, no son del mundo, no son porque te pertenecen a ti. Ya están convencidos de mí, están convencidos de ti. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mundo. Y esto es muy obvio. Si nos sacan del mundo, o sea, ¿en dónde queda la prueba? ¿En dónde queda? En ningún lado. Cualquier persona que trate de que sus hijos estén cuidados como animalitos así dentro de una burbuja, perdón, pero está cometiendo, yo diría que un pecado tremendo. Porque está impidiéndole al hijo
lo que Dios ha permitido y lo que Dios quiere que ese hijo viva, que es la vivencia del mundo, pero desde la perspectiva de Él. Y si se le está preparando en la divina voluntad, pues entonces con mucha mayor razón debemos tener la plena confianza en Jesús de que va a hacer todo lo posible porque aquel hijo o aquella hija no se desvíe. Así que yo diría que cuando está preparado, dependiendo de su edad, o sea, el niño tiene que ir a la escuela, el niño tiene que estar conviviendo con seres de su misma edad. Probablemente haya necesidad de sacarlos de la escuela, sobre todo en la educación primaria, porque todo lo que está sucediendo en la actualidad con esta educación los está deformando y están en una etapa en que el niño no tiene la suficiente capacidad de poder discernir y de poder razonar. Entonces el homeschool, que ya tuvimos aquí nosotros un programa sobre eso, es ideal. Pero llega un momento, sobre todo en la adolescencia, en que el niño tiene que regresar al mundo, pero ya con bases diferentes, con una formación diferente. Si lo dejamos fuera, es un niño que tarde o temprano se va a rebelar contra Dios, porque Dios ha sido su opresor, a través del padre o de la madre. Dice Carolina, la aridez espiritual y el temor de no estar haciendo actos en la divina voluntad pueden ser utilizados por el enemigo para desanimar a un alma que quiere vivir en la divina voluntad. Yo digo que no pueden ser utilizados, sino son provocados. En la divina voluntad no hay temor. En la divina voluntad no hay aridez. Así que si tenemos este temor, es un temor que parte de nuestra voluntad y que lo más probable es que esta voluntad sea estimulada, azuzada por el enemigo, ¿no? Debemos tener la plena confianza en Jesús, en las palabras de Jesús. En Él no hay temor. En Él no hay posibilidad de fallo, porque el temor puede ser el temor a lo que va a pasar conmigo. ¿Sí? ¿Tú a qué le tendrías temor, Alejandro? A no llegar a vivir en la divina voluntad. Bueno, ese es un buen temor. No, pero ¿qué te podría sacar de la divina voluntad? Pues es que cualquier cosa que me diera temor, vería que me da más temor no entrar a la divina voluntad. ¿No? Entonces, por eso, te quedarías en la divina voluntad. Casi siempre los temores son por inseguridad, que eso es producto de la voluntad humana. Casi siempre es también por falta de confianza, que eso también está provocado por la voluntad humana. Así que vuelvo a lo mismo, no es algo que me pueda impedir o que el demonio, el enemigo pueda usar para sacarme. Ya me sacó. Sí. Dice Iván, ¿qué es o qué se entiende por ser hermanos separados? Protestantes. O sea, no están unidos a la iglesia, están separados de la iglesia, no llevan la doctrina de la iglesia, no llevan todas las enseñanzas de Jesús, no tienen sacramentos, prácticamente están separados. Dice Anita, en uno de los programas del Mundo Católico dijo que Jesús fue creado, no engendrado. Esto me causa confusión porque en el credo se dice lo contrario, que Jesús es engendrado, no creado. Si entendemos que el verbo eterno no es creado, ¿de acuerdo? El verbo eterno no es creado. El verbo eterno es generado por el Padre. Pero la humanidad de Jesús es creada en el momento que María dice sí, en el momento que María acepta el plan de Dios. El Espíritu Santo
toma de la tierra de María y dice específicamente 5 gotas de sangre que representan como la tierra, como si fuera Adán. Dios toma del barro de la tierra para formar la figura del hombre. El Espíritu Santo toma del barro de la tierra de María aquellas 5 gotas de sangre para formar la humanidad del Verbo eterno. Y en ese momento, cuando esa humanidad está perfectamente formada, con sus miembros perfectamente desarrollados, en ese momento el Verbo eterno entra en esa humanidad. Por lo tanto, debemos entender que cuando hablamos de Jesús, hablamos de 2 naturalezas distintas: perfecto hombre y perfecto Dios. Yo no puedo pensar en un perfecto hombre que no es igual a nosotros. No sé si me explico. Perfecto hombre es Adán, pero su humanidad fue creada. Ahora, de esa humanidad de Adán y Eva viene toda la descendencia de nosotros. Y en Jesús es algo, se sale un poquito de la regla porque toma nada más de la tierra de María. Y ahí, ¿qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo? ¿Creando? Pues creándose. Pues. Está formando una pequeña humanidad. ¿Qué quiere decir engendrando? No sé qué sale. Cuando alguien engendra a alguien, es el producto natural de la unión de 2 personas o de 2 seres en donde se engendra un nuevo ser. Perdón, pero Jesús no fue engendrado. La humanidad de Jesús no fue engendrada. O sea, porque no hubo un padre biológico, no hubo un óvulo, no hubo un espermatozoide, sino fue una creación del Espíritu Santo. El que no es creado es el Verbo. Y hay que entender que el Verbo eterno se funde, se une con su humanidad, formando un solo ser. El catecismo nos lo describe como 2 naturalezas distintas, verdadero hombre y verdadero Dios, en una sola persona, que es la persona del Verbo. Si lo tomo así, entonces sí, Jesús no es creado, sería engendrado. ¿Sí? Pero estamos hablando de la humanidad. La carne de Jesús, los huesos de Jesús, los órganos de Jesús, y esos se concretaron en el vientre de María, formándose por acción del Espíritu Santo. Dice René, una pregunta: si los mayas o los aztecas de antes de que los españoles vinieron se salvaron, ellos creían en dioses. ¿Cómo funciona? ¿O será posible que nosotros queremos ser más que Dios al querer entender cosas que no nos corresponden? Jesús habla de las personas que siguen religiones, que siguen a dioses falsos, porque son falsos, pero que para ellos son la verdad. Y que no conociéndolo a Él, nunca han renegado de Él. Por lo tanto, si esas personas siguieron sus normas, sus reglas, con la plena convicción de que estaban haciendo lo correcto y de que estaban sirviendo a su Dios, a esa divinidad que ellos concebían, eso les vale para poder tener oportunidad de salvarse. Jesús nos habla y nos dice lo que pasa en el momento de la muerte, o sea que llega a Él, se presenta, le explica a aquella alma todo lo que Él hizo, en fin, todo, y luego le pregunta si quiere con Él. ¿Qué le va a decir?
Le va a decir, mira, está bien, todo lo que tú hiciste está correcto, porque lo hiciste de buena fe, lo hiciste siguiendo una norma, pero ese Dios que tú tenías no existe. Es un Dios falso. El verdadero Dios soy yo. Si aquella criatura dice sí, se salva. ¿Sí? Si dice no, bueno, no. Sería totalmente absurdo, injusto el pensar que Dios pueda condenar a alguien que no lo conoció y que siguió fielmente una religión falsa, pero una religión donde él creía, estaba seguro que estaba haciendo lo correcto. Sería ir contra la justicia. Es absurdo pensar que los aztecas hacían sacrificios humanos como actos demoníacos. Digo, perdón, eran actos rituales que ellos tenían salvajes, sí, totalmente deleznables, totalmente de acuerdo, pero que para ellos, dentro de su mentalidad y dentro de su religión, era lo que Dios les pedía. Dios tomará eso en cuenta. No podemos ponernos en el lugar de Dios a querer juzgarlos, estoy de acuerdo, no podemos juzgar a nadie. Pero la mayor parte de las personas, bueno, no la mayor parte, todas las personas tendrán la oportunidad en el momento de su muerte de conocer la verdad y de conocer a Jesús. Y tendrán la oportunidad de decidir sí o no por Jesús. Dice Román, en el último video de Fundamentos habla de que hay que estar en oración constante. ¿De qué tipo de oración se refiere? Por favor, un ejemplo. Estábamos hablando de fundamentos, que son los elementos para entrar a esta divina voluntad, por lo tanto es la oración tradicional. Igual que a Luisa la pone a meditar la pasión y no la pone a meditar las horas de la pasión, puesto que no existían todavía. O sea, es el momento de entrar, así que es la oración normal, la oración, el sacrificio, la mortificación, todo aquello es lo que conocemos dentro de nuestra religión. Dice Angélica, buenas noches. ¿Me podría decir qué diferencia hay entre pecado de homosexualidad activa que pecado de adulterio viviendo en amaciato? Pues es lo mismo. Pues los dos son pecados mortales y en un pecado mortal no hay diferencia entre matar una vida divina adulterando y matar una vida divina en una pareja homosexual. Es prácticamente lo mismo. Quizá desde la perspectiva humana haya más gravedad en la parte homosexual que en la parte de adulterio. Porque ahí, aparte del acto sexual en sí, lo que se está haciendo es un degradar la naturaleza humana y un estar renegando, voy a decirlo de esta manera, de lo que Dios creó en nosotros. Pero al final de cuentas es un acto de pecado mortal que está dándole muerte a una vida divina en ese acto. Dice Román, ¿cómo saber que el enemigo me está tentando con mis miserias? Pues cuando la sentimos a flor de piel, cuando empiezo a sentirme llevado por algo, vamos a imaginarnos a alguien que tiene una miseria de querer tener y comprar y de repente, o sea, está queriendo vivir en la divina voluntad y de repente sale aquello y nos lleva a desear así con una vehemencia tremenda por cosas materiales. Y que incluso que nos quita la tranquilidad si no la tengo, o que me lleva a adquirirla aún a costa de mi economía, que quizá no tenga lo suficiente para tenerla, pero de todas maneras lo hago. Así que yo creo que es sencillo. Empezamos a sentir una inclinación tremenda por algo. No sería muy difícil poder poner ejemplos de todo, pero yo creo que con esto podríamos pues concretizarlo, ¿no?
Entonces me voy a pelear contra todo aquello que sale de mí y que está en contra de lo que Jesús me dice. Dice Iván, ¿cómo se puede conocer a un director espiritual que lo pueda uno consultar o que me guíe en el camino de la divina voluntad? En la divina voluntad no hay guías, no hay maestros, no hay nadie. Porque nadie conoce el mar inmenso de la divina voluntad. Y si no conocen ese mar inmenso, ¿cómo pueden servir de guía para llegar a guiar a un alma ahí? Jesús lo dice muy claro. O sea, en mi voluntad no hay guías, no hay maestros, no hay nada. No le confío a nadie le confío en la dirección de un alma. Soy yo mismo quien la dirige. El problema es que para que creer más bien que Jesús me está dirigiendo, se necesita mucho, porque no tengo la experiencia de un Jesús que me va llevando. Y la única forma de detectar que es Jesús quien me lleva es quitando mi voluntad. Cuando yo quite todos los pensamientos de mi voluntad, de lo que yo debería de hacer según yo, en ese momento será muy claro la dirección que Jesús irá haciendo en cada uno de nosotros. Dice Mario, buenas noches. Sabemos que Jesús realizó los actos de todos. ¿Y por qué se cambió la forma después de la consagración, diciendo por muchos y antes era por todos? No, es que se cambió antes. Las palabras de Jesús fueron por muchos, ¿sí? Y se cambió a por todos. Ahora, su santidad Benedicto XVI regresa al original y es por muchos. Jesús sabía que no todos se iban a salvar. Por lo tanto, o sea, Él está poniendo en ese momento, dice, esta sangre que voy a derramar no va a ser para todos, no porque no se las quiera dar, sino porque no la van a aprovechar. Pero esas son las palabras originales de Jesús. Dice Anita, ¿qué diferencia hay entre los libros de cielo que ustedes ocupan y los libros de cielo que son de colores? Prácticamente ninguno, es la misma traducción, pero los de colores son hechos en Guadalajara por un sacerdote que era Oblato de María, ¿verdad? Sí, era Oblato de María, el padre Tiberio Munari. Y él le quitó la numeración nada más y lo puso en un poco más letra más grande y en diferentes tomos y le puso color, pero la traducción es exactamente igual. Dice Mirna, dice, quiero que me ayuden con esto. Tengo poco tiempo de conocer la divina voluntad y me gusta tanto que quiero que lo conozcan todas las personas. Hace poco le pregunté a una señora de la iglesia, ella muy devota de la Virgen, siempre reza el rosario, nos lee el libro del Padre Gobi, los sacerdotes, mis hijos predilectos. Pensando que a ella le fascinaría a Luisa, le comenté de las 24 horas de la Pasión para empezar por algo. Pero no fue lo que yo esperaba. Ella ya conocía algo, no mucho, pero dijo que ese libro no estaba autorizado y ni los libros de Luisa. Y además no checaban con el Evangelio y eso no le gustaba, que yo tuviera cuidado y que me fuera a lo seguro, lo autorizado por la iglesia. Yo no pude defenderlo mucho porque apenas conozco, pero me dejó con cierta inquietud. Pero no lo he dejado, pero sí me inquieta de repente si estoy haciendo bien, y tampoco los sacerdotes que conozco lo conocen, y ya me da miedo preguntar o recomendar. ¿Qué le digo, mujercita? Si se fija en las primeras hojas de los libros, está impreso el Nihil Obstat y el Imprimatur de varios lugares.
Los libros están aprobados, vuelvo a repetir, desde varias provincias, no sé cómo se llame, obispados. Y los libros de Luisa, precisamente los que editamos nosotros, tienen el imprimatur y el Nihil Obstat, no solo de Aníbal di Francia, no solo del arzobispo de Trani de aquel tiempo, Monseñor de Leo, sino que tienen la aprobación del obispado de Guadalajara, en Jalisco, tienen la autorización de varios arzobispados de diferentes países, como sería Ecuador, Colombia, en Estados Unidos también. Y lo único que, actualmente la causa de beatificación de Luisa ha revisado en 2 ocasiones los escritos de Luisa y en todo ha dado positivo, o sea, no hay nada en contra. La editorial Vaticana ya empezó a editar los libros de Luisa y empezó editando su biografía. O sea, no sé qué más podemos decir. Hay 1000 opiniones en todos lados, sobre todo en internet hay de todo. Y la divina voluntad pues no podía ser la excepción. Hay quien dice que es casi satánico y hay quien dice que esto es lo máximo que Dios tiene para la criatura. No se deje llevar, no se deje influenciar, simplemente vea las aprobaciones eclesiásticas y vea la causa de beatificación de ella, que está ya muy avanzada. Dice Maydin, entonces cuando uno está en este proceso de luchar contra las miserias de uno, ¿debemos hacer oraciones tradicionales o cómo es? Por eso, si estamos tratando de entrar en la divina voluntad, pues no tenemos el conocimiento de lo que es un giro, de lo que es girar, de lo que es entrar a rezar como rezaba Jesús. Entonces me debo afianzar con la oración tradicional. Debo afianzarme con las prácticas que normalmente se hacían de mortificación, de sacrificio, en fin, sí. Poco a poco, en la medida que yo vaya entrando, que Jesús vea mi interés, que Jesús vea que realmente quiero entrar, me va a ir abriendo el panorama y voy a ir entendiendo cada vez más, hasta que llegué a comprender esta famosa frase de Jesús: reza, pero reza como rezo yo. Y entonces podremos dar ya paso a la oración que Jesús nos está pidiendo, pero es con el tiempo y con el conocimiento, no es al principio. Ahora, si estamos ya supuestamente adentro y nos seguimos peleando con nuestras miserias, bueno, pues entonces es momento, si ya entendí lo que es girar, si ya entendí eso, es el momento de ponernos a girar. Si ya entendí cómo se derrotar al demonio, simplemente lo hago, desprécialos, son hormigas. Dice Leti, nos nace la intención de dar esta doctrina de divina voluntad para niños y quisiéramos ayuda para seguir un programa, tal vez un catecismo o algo parecido. Serían edades de 4 a 12 años. ¿O sería mucho pedir esta variante en sus programas? Quedaría perfecto y más confiable. Podríamos seguirlos igual. Bueno, le ofrecemos, si usted se dirige a la página de Tercer Fiat, le ofrecemos mandarle por correo los libros que se han utilizado para instruir a los niños. Y con mucho gusto podríamos organizar de vez en cuando algún programa para niños aquí en este medio. Dice Román, ¿cómo saber si un trabajo es lo que uno quiere? Una amiga consiguió un trabajo, pero ella no lo consiguió su hija, pero no está nada a gusto con ese trabajo. Siente angustia antes, podía orar, rezar, tenía tiempo para todo,
pero ella siente que eso se lo puso nuestro Señor como prueba, pero siente angustia en el corazón, no siente paz, estaba mejor sin ese trabajo que son casi 13 horas. Y antes sí podía estar en su hogar y hacer divina voluntad y sentía paz e iba a diario a misa. Ahora ya no puede ir a misa ni hacer casi nada. Llega a dormir, debe de renunciar o tiene que seguir. Ay, ahora sí, a ver, Alejandro, que es muy difícil. Si el trabajo no va en contra de Dios, si en su trabajo no tiene que hacer cosas que vayan en contra de Dios, de lo que Dios quiere, bueno, partiendo de ahí no habría problema. Si el trabajo lo único que le deja es intranquilidad, insatisfacción, cansancio, todo, y lo único que quiere es renunciar, pues renuncie. O sea, si el trabajo es necesario para sobrevivir, bueno, pues ahí la situación es diferente. Podríamos poner el punto de decir, bueno, Dios se lo puso, yo pienso muy en lo personal que no, porque lo que está haciendo el trabajo es quitarle la posibilidad de seguir en su rutina de acercamiento a Dios y sobre todo de acercamiento a la divina voluntad. Pero pues esto es decisión personal, de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus necesidades, en fin. Pero yo le diría, confíe en Jesús, entrégueselo a Jesús. Y si es, ojo con lo que voy a decir, no es agresión, se lo puedo asegurar. Si es verdadera esta inconformidad por no poder seguir con sus prácticas religiosas, si no es un pretexto, deje el trabajo, porque eso es lo que Jesús le está poniendo en el corazón. Dice Lourdes, en divina voluntad se debe seguir con el diezmo, con el mandato del diezmo. Claro, es un mandato de la Iglesia y nosotros estamos injertados en la Iglesia, no podemos abstraernos de la Iglesia. Tengo un problema, tengo 3 hijos, pero uno de ellos es varón. Él sufrió mucho de bullying en la primaria, principalmente tiene 25 años, de chico creía mucho en Dios, pero ahora no cree en nada, es buena persona fuera de casa, pero en casa no soporta a sus padres y dice que no cree en nada, que no se compruebe. Es muy agresivo y falta mucho al respeto, juega mucho Xbox, cosas muy violentas, no ha podido entrar a la universidad y tiene muchos traumas. También piensa como un chico de 18 años porque casi no convive con nadie, etcétera, etcétera. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? Si piensa que soy una fanática y no permite que le hable de Dios, se enfurece. Bueno, lo primero es viva en la divina voluntad y ofrézcale a Jesús todos sus actos por él. Segundo, pues trate de consultar a un psicólogo. Creo que sería el punto crucial, porque si él no acepta nada de Dios, no tiene forma de poder entrar con esto que le daría paz, pues entonces debe de buscarlo el medio por el lado humano. Probablemente sea el resultado del bullying que sufrió durante la infancia. Eso lo debe haber pues trastornado, lo debe haber lo que comúnmente llamamos traumado, y él debe tener un resentimiento en su interior, resentimiento hacia el mundo y resentimiento probablemente hacia ustedes por haberlo introducido en esta escuela y no haberlo podido sacar de ahí. Sería lo único que le podría yo decir, o sea, no sé qué más, pero pónganlo en manos de Jesús y le puedo asegurar que Él va a hacer lo posible, para Él todo es posible, pero Él se va a encargar de su hijo. Dice Vicoya, por favor, somos divorciados y vivimos en castidad. ¿Es posible llegar a vivir en la divina voluntad? Por supuesto que sí. O sea, es divorciado y en la divina voluntad no hay problema. Usted no está divorciado, simplemente hay separación de techo.
Pero el divorcio no lo da la ley, o sea, la ley civil. El divorcio no existe para Dios, así que no está divorciado. Viva en la divina voluntad, ojalá y su esposa también viva en la divina voluntad, y esto le puedo asegurar que los va a acercar más, quizá no a unirse nuevamente, pero sí de que los va a acercar, los va a acercar. No vaya a decir, menos, ahora menos. Dice René, mi esposa y yo tenemos 3 hijos y decidimos que se operara para ya no tener. Después de un tiempo nos arrepentimos y nos casamos por la Iglesia Católica. Llegaron los libros de Luisa a nosotros. Mi pregunta es, ¿estamos activos sexualmente? ¿Podemos vivir la divina voluntad? Lo podemos contestar de muchas maneras. O sea, la primera sería esta. Dios quiere castidad en el matrimonio. No importa si ya tienen o no tienen hijos. Dios quiere castidad. Se podría utilizar, Dios le dio a la mujer unos cuantos días al mes de ser fértil. Ustedes llegaron a este acto de la ligadura de trompas, o sea, antes de conocer, antes de entrar en armonía con Dios, antes de estar casados y antes de la divina voluntad. Por lo tanto, entonces no tienen tanta culpa, pero podrían hacer lo siguiente, o sea, usar el método de castidad normal, que sería el método de Billings, usar unos días de castidad y los demás días poder tener relaciones normales. Eso sería como un punto a favor y en donde estarían usando un método permitido por Dios. Lo segundo, o sea, no sé la edad que tengan, pero la castidad debería de llegar a un punto, aquí voy a decir algo que me van a atacar todos, pero a un punto en donde ya no se debería de llevar a cabo el acto sexual, porque ya no habría una verdadera finalidad. En términos generales, esto, bueno, es decisión de la pareja de ir espaciando para ir ofreciendo ese renuncia a sí mismos y irlo poniendo en el punto de la divina voluntad. Esa sería como la parte, la segunda forma de poder llegar a esto, ¿no? Dice Marta Luceli, doctor, o sea que aparte de una santidad, Luisa es el instrumento de vivir doble santidad, santidad humana y santidad divina. Y la conclusión es doble santidad, y si la santidad humana lo vivieron unos cuantos, ahora con la divina voluntad sí vamos a necesitar de la gran ayuda de Jesús para vivir la divina voluntad. Sin Él no va a ser fácil. ¿Estoy mal? Sin Él no es posible, no es que no sea fácil, no es posible. Necesitamos a Jesús. Luisa tuvo que pasar por toda la santidad humana, tuvo que agotarla en ella para que Dios recibiera lo que había establecido recibir de actos de santidad humana. Y una vez completado eso, los 10 primeros libros, Jesús le empieza a hablar del cambio hacia una santidad diferente. Llega al punto en que le dice, tienes que renunciar a todo, incluso a tus virtudes. Y en otra lectura le dice que le agrada tanto el vivir en su voluntad que quitará de la tierra todas las demás santidades bajo cualquier aspecto de virtud. Para Luisa era necesario llegar a ese punto. Para nosotros, ¿vamos a usar la santidad humana? Sí, para entrar. Lo que hemos hablado ya varias veces. Ese renuncia, ese esfuerzo al desapego, en fin, todo. Pero una vez entrando en la divina voluntad, una vez que ya comprendimos lo que esto es y hasta dónde nos puede llevar, en ese momento, o sea, la santidad humana, no es que quede a un lado, sino ya no hay necesidad de practicarla. Ya no voy a practicar las virtudes.
¿Por qué? Porque cada acto que hagamos lleva incluido los atributos divinos, y cada atributo es la perfección de la perfección. Ahora, todas las virtudes quedan incluidas en el amor divino. Por lo tanto, el alma que vive en la divina voluntad sin practicarlas tiene en sí misma la totalidad de lo que es la santidad humana llevada al punto culminante, sin haberlo practicado, sino solamente por estar en la divina voluntad. Dice la persona que dijo ahorita que vivían divorciados, pero en castidad, dice que a lo mejor no se dio a entender que están vueltos a casar, pero viven en castidad. ¿Vueltos a casar con ellos, entre ellos o con otros? No, con otros. Parejas, yo creo. Bueno, si viven en castidad, no hay problema. El problema está en la intimidad. ¿Listo? Ese sería como el punto. Si hay familia, esto hay que entenderlo. Si hay familia, bueno, ya hay una responsabilidad y ya no sería conveniente el romper aquella unión. Si no hay familia, bueno, ya no habría una razón realmente para continuar con esa unión. Bueno, pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Realmente fue un programa difícil, pienso yo, por los tipos de preguntas y sobre todo que son preguntas muy difíciles de poder contestar así de primera intención. Sí. Pero de todas maneras, sus complicaciones. Así es. Individuales. Estamos tratando de brindarles un poquito de nuestro pensamiento y lo poco que hemos podido sacar de lo que hemos leído, de lo que hemos aprendido a través de, tanto de Luisa como de otras espiritualidades y sobre todo del magisterio y del catecismo de la Iglesia Católica. Así que, nos despedimos de ustedes y esperando que nos sigan favoreciendo con su asistencia y darle las gracias a Alejandro. Gracias. Y nos escuchamos la próxima semana.